tiene una gama importante de síntomas, Mm. ¿sí? O sea, hasta una migraña puede ser indicador de ansiedad. ¿Cómo estás? Hola Mari, Estaba ¿cómo? poniendo el título, no te vi. Ok, ok, ¿cómo Qué lindo estás? verte, Lu, ¿cómo estás? Siempre encontrándonos, ya nos encontró el 2020, ¿cuántas veces? Ya no sé, 3, 4 veces estamos siempre Sí, ahí, reuniéndonos. Me encanta tenerte. y a mí que compartamos por estos espacios, porque bueno, como siempre te digo, hablar contigo siempre es una experiencia de muchísimo aprendizaje, autoconocimiento y conexión con una misma que es muy, bueno, sanadora y transformadora. Así que muchísimas Ay, gracias Lu, qué por esta linda. invitación. Me encanta, me encanta. Bueno, a todos, luego ahí ya les compartí la página de Lu para que la vayan a ver. Ella es psicóloga, como dije, es especialista, o sea que las preguntas que tengan, este es el momento. Este es el momento porque ella es especialista en ansiedad, en la parte hormonal. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, que siempre pensamos que el estrés empieza con estrés, ¿no? Ujú. Pero lo dejamos pasar, ¿no? Como si fuera un ómnibus, lo dejamos pasar, decimos, bueno, Ujú. para más tarde, después me ocupo, y el después me ocupo se hace esta bola de nieve, que después no sabemos qué está ocurriendo dentro, y no lo conectamos con algo interno, ¿cierto? Es como que siempre está todo afuera, y tenemos que, es un buen momento el día de hoy para empezar a reconocer que hay algo interno que está activando como un motor que te dé taquicardia, que te sientas mal, que te dé sudor. Así que Ailú, te cedo la palabra para que nos cuentes Sí, cómo sí. sucede esto, qué hacemos con esa ansiedad y de dónde nace, qué sucede con esto. Me encanta que comiences hablando justamente por el origen, porque es tal cual así. O sea, cuando pensamos en ansiedad, siempre nos imaginamos que es algo que tiene que ver con lo psicológico, que también, por supuesto que sí, con algo que viene generado por estrés, por mis formas de relacionarme con el mundo. Y por supuesto, esa es una de las causas más comunes de la ansiedad, ¿sí? Pero hay otra gran cantidad de causas y de orígenes que están también y que pueden afectarnos tanto o más como estos otros factores psicológicos. Por ejemplo, Ujú. todo el tema que vamos a conversar, todo el tema hormonal. No tienes idea de cuántas veces eh, he visto personas mujeres específicamente, que están teniendo problemas, por ejemplo, en el ciclo menstrual. O tengo síndrome premenstrual o estoy teniendo, la ansiedad apareció con la menopausia. ¿Sí? Ujú. Y comenzaron a aparecer todos estos síntomas y al mismo tiempo estoy viviendo la menopausia. O comenzó la ansiedad, no tengo idea de cuáles pueden ser los detonantes y un mes después entonces tengo hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? No es que sean factores que están totalmente divorciados, para nada. De hecho, muchas veces vienen en conjunto. Están los factores psicológicos, que es lo que tiene que ver con lo que nombré al principio, de cómo afrontamos lo que nos sucede, cuál es la interpretación que le estamos dando a esos hechos que nos suceden día a día, nuestras creencias, que también están por ahí, nuestras vivencias, traumas que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida, eh, rasgos de personalidad que tienen que ver con perfeccionismo, que tienen que ver con cómo yo me valoro, de dónde viene esa valía que me doy, será que viene o sea, está ligado de alguna forma a las cosas que hago o de dónde viene, o sea, todas esas cosas, esos factores están relacionados con lo psicológico y luego tenemos toda una cantidad de causas, como te digo, orgánicas que también aparecen y resulta que si no nos enfocamos en ambas, en Ujú. el caso de tener ambas, no va a haber manera de que encontremos un bienestar Claro, integral, ¿no? Es claro. como ese abordaje integral de lo que nos sucede, que Ay, a qué importante veces eso que se nos dijiste, olvida. sumamente importante darnos cuenta y siempre mirar desde otro lugar, como digo, quitar ese zoom que hablo siempre estas metáforas para que sean más fáciles de comprender, decir, bueno, a ver, ¿de qué otro lugar
¿de qué otro lugar veo esto? ¿Qué significa para mí? Porque uno también dice, esto viene por, no sé, por un problema familiar. Bueno, pero ¿qué significa para vos el problema y qué significa que venga de la familia? ¿Qué es lo que te molesta a la familia? Y es como ir ahondando en eso. Alguien decía aquí, interesante, te quería ir interrumpiendo un poquito con las Ujú, preguntas porque ujú. después se van a acumular mucho. Alguien hablaba de que se heredaba la ansiedad, si la ansiedad también se hereda desde la familia. ¿Qué te parece eso? Hay una parte que por supuesto sí puede ser del temperamento y hay otra parte que es aprendida, ¿sí? Ujú, O sea, si yo crecí con unas figuras con unos cuidadores, mamá, papá, familia cercana, ujú. que tenían un afrontamiento ansioso ante ciertas circunstancias, es muy probable que yo también haya aprendido Vamos a a hacer una reaccionar cosa. de esta Vamos a forma. hacer una Ujú. cosa. Mencionar, porque me pareció importante lo que acabas de decir, me pareció clave, pero también mencionar cuáles son las características de la ansiedad. Porque quizás todo el mundo dice, ay, tengo ansiedad, pero ¿qué es tener Ujú. ansiedad? Ujú. Bueno, Mari, o sea, la ansiedad es esa respuesta emocional que tenemos ante la anticipación de un peligro futuro. Y cuando lo pongo entre comillas, lo que quiero decir es que ese peligro puede no ser un peligro, lo estamos interpretando como un peligro, pero Ujú. no necesariamente es un peligro. Así lo vemos, esa es la interpretación que le damos. Y ante esa interpretación que hacemos, entonces reaccionamos de forma ansiosa. La ansiedad la podemos ver en tres áreas de nuestro cuerpo, de nuestro funcionamiento. En el cuerpo, que es, bueno, esos típicos síntomas que si hemos pasado por procesos ansiosos los conocemos muy bien, temblor en las manos, taquicardia, sudoración, sensación de no poderme quedar tranquilo, sudoración, eh, temblor en algunas partes del cuerpo, hormigueos. En realidad, la ansiedad tiene una gama importante de síntomas, Mm, ¿sí? O sea, hasta una migraña puede ser indicador de ansiedad, ¿sí? De que hay algo ahí que no estamos sabiendo gestionar y aparece de esa forma. Entonces, hay síntomas muy típicos, pero también, por ejemplo, en estos días hablaba con una persona que me decía, a mí a veces tengo ganas, muchas ganas de llorar y comienzo a llorar de forma incontrolable. Eso también puede ser un signo de ansiedad, de que la ansiedad está en el cuerpo. Vértigo, que están comentando ay, ahí, sí, sí. también está También. relacionado con la ansiedad. O sea, son muchos síntomas que pueden aparecer la ansiedad en el cuerpo. Luego la vemos en nuestros pensamientos, ¿ok? Ese pensamiento repetitivo, constante, que no es un pensamiento productivo, se le llama Ujú. rumiación, es como el Sí, sí. término técnico, no es un pensamiento Ujú, productivo, no es un pensamiento para solucionar ningún problema, es algo que aparece y no podemos quitar la atención de eso. ujú. La procrastinación también aparece como una forma de ansiedad. Eh, esa sensación de desesperanza. No importa cuánto haga, no puedo, no voy a salir de esto, siempre voy a tener estos síntomas, siempre esta Mm. situación siempre va a ser así. Y también y otros síntomas que después podemos seguir hablando de ellos y también en la conducta. En la conducta la podemos ver, bueno, como está, hay diferentes formas, también es como muy variada esa forma de presentarse la ansiedad, pero por ejemplo, hay una que siento que todos nos podemos relacionar acá, que estamos concentrados en algo y de repente tomamos el celular. Y ay, ¿por qué tomé el celular? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Por qué lo tomé? Porque Como que te olvidas esta, lo que haces, estás en piloto sí, automático, eso de que vas a buscar las llaves y no sabes dónde las dejaste, fuiste a hacer algo y exactamente. te quedas, ¿qué vine a hacer acá? ¿No? Exactamente, exactamente. Bueno, eso que estás diciendo es otra forma de verlo en el pensamiento, como esa dificultad para concentrarnos. Típicamente, siento que se me olvida todo. Tengo Ujú. problemas de memoria. No, no tienes problemas de memoria, tienes problemas de atención por la ansiedad. La ansiedad que estás sintiendo te está impidiendo focalizar tu atención y estar pendiente para después recordar. Entonces, como te digo, o sea, son muchas manifestaciones que puede tener la ansiedad y es clave poder cuestionarnos.
¿sí? Ujú. Poder cuestionar así como tú estás diciendo, desde un lugar muy curioso, sin juicios, sin tratar de ponerle etiqueta. Tengo ansiedad, esto es malo, esto es muy malo, estoy mal porque estoy experimentando eso. Esto es lo primero que quisiera como dejar en claro, que bueno, sé que es algo que tú has dicho muchísimo en todos tus directos, en cada una de las publicaciones que haces, y es que no hay emociones malas, ¿sí? Ujú. No hay emociones negativas, o sea, son expresiones que tenemos para comunicar lo que sentimos y que el cuerpo tiene para también eh, darnos como una señal de que algo está pasando dentro de nosotros. Entonces, no es malo. No, Me no, encanta no cómo está mal. fuimos hilando entonces. Ya la gente que habla de pánico, vamos a hablar con Lu el tiempo que nos dé, que nos va a regalar de todas las etapas, porque estamos hablando del estrés, ahora empezamos a hablar de ansiedad y ya vamos entrando en las etapas más complejas, que el ataque de pánico y otros estadios más intensos. Pero estamos hablando de Ujú, estas primeras lugares donde empieza a encenderse esa lucecita de alerta, ¿no? Como el semáforo en amarillo, como, ok, ujú. algo está pasando y no le presto atención. Ahí es donde tratamos de, en este momento, de contar y compartir cómo puedo dar un abordaje más preventivo, ¿no? Este es el momento, antes de que empiece a instalarse, como dice Lu, eso que... Yo, Ujú. es que vos hablabas y me imaginaba como la calecita, ¿le llaman la calecita también allá? ¿Sí? El carrusel, A ver. ¿cómo se Ah, llama? ok. El Sí, carrusel, puede donde ser van un los carrusel. niños. Ujú. Sí, sí, Ok, sí, un el carrusel. carrusel donde van los niños que tienen los caballitos y tiene todo y se Ajá. suben. Bueno, y en Sí, sí, Argentina sí. tenía una sortija que era como si fuera un piquito y un señor te la estaba mostrando para ver si te ganabas un ticket gratuito, ¿no? Entonces yo me imagino arriba de ese carrusel, en la ansiedad, en esa rumiación, y aquí estamos con Lu Bastante. tratando de estirar la mano para decirte, ¿querés venir? Yo te ayudo, para que no te marees. Vení, bajémonos de este carrusel. Y esa es la Así es. idea, creo que cuando empieza a interiorizarse, a profundizarse, a crear raíces, ahí es donde necesitamos terapia. Las frases positivas y todo eso puede servirte en tu conducta y tus hábitos, pero cuando hay algo más profundo es muy importante atenderlo porque si no va a tener otras consecuencias, ¿no? Que ahí Lu nos va a contar un poquito más. Así Pero es. otra cosa más que quería hablar es que esos pensamientos de la rumiación no existen. ¿No? Ujú, Eso es lo que ujú, tenemos que hablar también, que se están creando ujú. pensamientos que ahora no están sucediendo. Así es, así es. Creo que eso es sumamente importante y es parte esencial de la terapia, del trabajo terapéutico que se hace con la ansiedad, porque son pensamientos que van apareciendo y que van a aparecer siempre, porque ese es el otro punto, que en algún punto llegas a la terapia con la expectativa de que, bueno, yo me quiero desaparecer los pensamientos negativos. No, los pensamientos negativos no hay forma de desaparecerlos, o sea, son automáticos, están y tienen una función, que esa es otra cosa que nos puede ayudar a entender por qué están y como a hacer las paces con ellos también, porque Ujú. tienen la función bueno, de muchas otras cosas. Ahí tenemos que retomar el punto de que la ansiedad parte de una emoción primaria que es el miedo, ¿sí? Que es una Ujú. emoción básica y que nuevamente, como todas las emociones básicas, tiene una función y es la función de protegernos. Entonces, los pensamientos negativos también aparecen como una forma que tiene tu cerebro de decirte, mira, puede pasar esto, y puede pasar esto, y puede pasar esto otro. Pero es que, claro, si nosotros permitimos ver todos esos escenarios, dependiendo del lugar desde donde veamos esos escenarios, va a ser más útil o menos útil, ¿sí? Ujú. Porque puede haber un punto en el que yo utilice esos escenarios y diga, ah, ok, esto es lo que puede pasar, vamos a ver qué puedo hacer. ¿Me puedo encargar de algo de esto hoy? O sea, ¿puedo ver algo de esto hoy? ¿O esto de verdad es algo que, o sea, es producto de mi imaginación? De que esto definitivamente no hay chance de que pase. Si después de ese cuestionamiento yo me doy cuenta de que, mira, sí hay posibilidades de que pase, bueno, ¿qué puedo hacer? Cuando tú dices, te preguntas qué puedo hacer, automáticamente conectas con tus recursos, con lo que Ujú. tienes en el aquí y en el ahora para resolver eso que se te presenta. Y de alguna manera puedes salir mucho más fácil de ese carrusel que tú comentabas.
Pero si llega un momento en el que ves el pensamiento negativo, aparece el pensamiento negativo, no lo reconoces como un pensamiento, sino que lo reconoces como un hecho, como si en Ujú. realidad estuviese pasando, y luego a ese pensamiento se le unen otros pensamientos más y terminas enganchada en una cadena de pensamientos que, como dices tú, no existe, o sea, están todos acá, o sea, no están ocurriendo en la realidad. Llega un punto en el que es muy difícil salir de ahí, ¿sí? Y la consecuencia directa, Mari, es el sufrimiento, porque, bueno, puedes meterte Ujú. en unas novelas muy, muy trágicas, en cosas muy, muy fuertes, ¿sí? Sí, también incluso, a ver, anoten lo que dijo Lu recién, que me pareció sumamente clave, que dice que apenas vos te cuestionás, apenas uno se empieza a cuestionar y decir, este pensamiento qué significa, o es cierto este pensamiento, es verdadero, está ocurriendo en este momento, ya ahí estás activando tus recursos. Anótenlo porque ahí estaban preguntando, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Bueno, ya Lu acaba de decir algo importante, que es darnos cuenta de que es un Ujú. pensamiento, no soy yo, y yo no me defino como esa ansiedad, no me defino como esa depresión, no me defino con esa historia, sino que lo observo como algo que, uff, me viene como una nube acá Observarla, sí, sí, a sí. complicar el día, decir, bueno, es una nube y va a pasar como todas las nubes, empezar a jugar con estas metáforas que te van a permitir de alguna forma tener otro panorama de tu día, de la realidad, Claro, de lo que está aprender a sucediendo. relacionarte, exactamente, aprender a relacionarte con eso, porque siempre nos relacionamos desde el miedo y es totalmente natural, porque hay algunos pensamientos que pueden dar muchísimo miedo, hay unos escenarios que pueden dar muchísimo miedo y siempre está este tema, que es que nuestro cerebro siempre, o sea, él no puede identificar si eso está ocurriendo o no está ocurriendo, ¿sí? O sea, para él está ocurriendo. O sea, tú puedes tener la misma activación de tu sistema nervioso si te imaginas a un león enfrente como si tuvieses el león enfrente, Exacto. ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros comenzamos a entrar en esa película, bueno, nuevamente podemos sufrir muchísimo y se mantiene, sobre todo, Mari, que este es el gran tema con la ansiedad que limita, esa ansiedad limitante, esa ansiedad que comienza a teñir cada parte de tu vida, que comienzas a vivir en alerta. Ujú. Entonces ahí aparece el insomnio. ¿Cómo me voy a permitir relajarme si tengo que estar en alerta porque puede pasar algo malo? ¿Sí? Esa es Ujú. como la creencia que está de Ujú. base. No puedo salir a la calle, no puedo salir a la calle porque hay demasiados estímulos en este momento, algo puede pasar, me pueden, sabes, todos los escenarios que pueden pasar en la calle, me pueden Sí. hacer algo, puedo correr peligro, o sea, es como constantemente estás teniendo ideas de todas esas cosas que te van a hacer estar en alerta. Mira, me parece todo vayan tomando nota y después si no ven este video nuevamente porque esta información tu ego va a decir, ah, no, no le prestes atención, sigamos con la misma película, ¿no? Así que después van a tener que bajar esta charla, volverla a colocar en su auto, cuando están lavando los platos, lo que sea, para volver a ver y bajar esta información poco a poco y a tomar nota. Sí, ya les dijo Lu un montón de cosas importantísimas. Una, darse cuenta de que es un pensamiento. Dos, darnos cuenta de que ya está repitiéndose y que viene a tocar todo el tiempo la puerta constantemente. ¿Sí? Ese es el semáforo amarillo. Después darnos cuenta también que nos está causando eso algo físico, porque ya ahí tenemos que empezar a buscar esas herramientas seriamente antes de que empiece a Ujú. crear esas raíces. Te iba a decir también, mira, justo estaba leyendo acá, qué interesante que alguien dice, a mí me vino un pensamiento muy fuerte donde mi hermana le estaba pasando algo y me dije que no pasa nada y en la noche me llamaron que mi hermana había muerto. Ahora tengo miedo a los pensamientos. Qué fuerte todas esas situaciones, ahí donde vos hablabas, ¿no? Del Ujú. trauma. Esto que Ujú. sucede, y te iba invitando a esta frase de esta persona, también hablar de la gente que tiene cirugías muy profundas, invasivas. He visto mucha ansiedad después porque, claro, hay una invasión del cuerpo, como que no tenés control, están todos haciéndote lo que tienen que hacer ahí, con anestesia, todos tocando, y Ujú. vos decís, bueno, y no tengo voz ni voto de todo esto, ¿no? Ujú. ¿Cómo poder
abordar todo esto. Esto ya sería un paso más profundo, ¿cierto? Así es, Mari. Y esta persona que nos comenta esto, bueno, eso es como estas circunstancias que ocurren de forma paralela y automáticamente, o sea, sin nosotros tener conciencia de que eso está ocurriendo, las fusionamos. Y entonces, eso, o sea, tengo un pensamiento que yo considero que pudiese pasar, me da miedo porque ya pasó, ya lo confirmé una vez. O sea, es como uno de esos escenarios en el que no hay chance de pensar que qué probabilidad hay que esto ocurra, ¿sabes? Porque Ujú, es que ya ocurrió una vez. Entonces, lo que trabajamos en la terapia, porque bueno, por ahí de hecho también preguntaban, ¿siempre se necesita terapia? Depende. Hay casos en los que necesariamente se necesita, bueno, perdón la redundancia, se necesita terapia, ujú. porque tenemos que ver cómo podemos ir mm, deshaciendo esa asociación que se va haciendo, ¿sí? Como irla, Perdón. salud, Ujú. irla Sí, sí, sí. desaprendiendo, ¿sí? Irnos, Ujú, comenzar a entender que, o sea, mis pensamientos no están generando esto. Fueron dos eventos que se unieron y que comparten, bueno, desgraciadamente compartieron el mismo tiempo y yo los uní. Bueno, ujú. quizás el tema no es yo los uní, porque ahí pareciera que fue como muy consciente y eso para nada, o sea, simplemente se hizo esa asociación sin que tú Ujú, tuvieras mucho control de eso. Y eso pasa, así como está pasando en este ejemplo, pasa también, por ejemplo, en las fobias, ¿sí? ujú. Muchas fobias que también son trastornos de ansiedad. Entonces, sí o sí hay que, como te digo, trabajar en ir desasociando, Exacto. desvinculando esos dos hechos. Yo creo que en conjunto con lo que decís y reforzando lo que dijiste antes también de la terapia integral, qué importante ser consciente que las cosas y las situaciones y esto de la ansiedad no es automático. Esto es importante prestarle atención y llevar este proceso con compañía de alguien que sepa cómo guiarme y darme la mano en los momentos donde yo no sé qué hacer, porque ahí es donde Lu, por ejemplo, que es experta en esto, te va a dar una herramienta que cuando estés sola de noche sepas qué hacer. Que esa es la idea. Poco a poco va a ir desvaneciéndose, poco a poco va a ir transformándose, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso, como lo vivís vos a nivel clínico, cómo va deshaciéndose o transformándose ese trauma o esa memoria tan intensa, ¿no? Porque eso es lo que sucede de noche. Como que de noche vienen todos esos fantasmas, ¿no? Todas esas situaciones. Claro, claro, es que de noche es lo que hablábamos, de noche es el momento de Ujú, relajarse. No me puedo relajar si estoy en peligro, ¿ves? O sea, ujú, si está esa creencia de base, no me puedo relajar. Un poco el trabajo es trabajar en esa creencia, ujú, en entender, en comprender, en reconocer que no estás en peligro, que tienes recursos para manejarlo, que en ese momento estás a salvo, que tienes, o sea, en caso de que no haya, siempre digo esto, o sea, los recursos no solamente son internos, recursos es, por ejemplo, que puedas tener la posibilidad de llamar a una amiga o ujú, un amigo si en ese momento te sientes mal, para hablar de lo que te pasa, para decirle, llevo, o sea, 3 días sin poder dormir, ¿qué puedo hacer? ujú. Que ayúdame con esto. O ir a un especialista, por supuesto, o una especialista en salud mental y que te pueda ayudar. Entonces, es un poco, eh, hablabas de qué se hace, ¿no? Y esa es siempre la pregunta porque casi siempre, cada vez que encontramos una solución, nos enfocamos en la punta del iceberg, ¿sí? Ujú, Porque nos vamos directo a los síntomas, nos vamos directo al insomnio, nos vamos directo a cómo hago para no seguir procrastinando, cómo hago para dejar ese pensamiento repetitivo, cómo hago para, no sé, calmarme, me tomo un tecito, me pongo un aceitico, me hago esto, me hago lo otro, y eso
son herramientas Ujú. muy útiles que en efecto te van a hacer sentir bien porque muchas de ellas funcionan buenísimo para disminuir síntomas, pero hay que ir más abajo Claro. definitivamente. Hay que ir muchísimo más abajo y ahí es cuando hablamos, por ejemplo, esto que me preguntabas de las experiencias traumáticas. Las Ujú. experiencias traumáticas es uno de los procesos, bueno, más complicados de trabajar porque las experiencias traumáticas tienen la, la posibilidad de cambiarnos completamente, ¿sí? Total. Hay cambios cerebrales cuando vivimos, cuando pasamos por traumas, ¿sí? Nuestro sistema nervioso no es el mismo cuando pasamos por traumas. Somos Ujú. muchísimos más sensibles. Nuestro sistema nervioso está constantemente interpretando situaciones de peligro Ujú. alrededor. Entonces, es algo que requiere, bueno, evidentemente ir mucho más atrás y poder trabajar con eso que dependerá de cada caso, De cada dependerá caso. de lo que sea que se haya vivido, de la experiencia que se haya vivido. Sí, muy, muy cierto esto de que cada uno va a tener su historia, ¿no? En su mente, Ujú, lo que le pasó, esos momentos clave, esos momentos traumáticos, o incluso esas personalidades, como dijo Lu, que hay una constitución que también, si estás toda la vida acelerado, quizás de joven no lo sentís porque tenés mucha energía, comes bien, dormís bien, pero a medida que el cuerpo va desgastándose con el envejecimiento, con el estrés, con ujú, el cansancio, ahí empieza a surgir toda esa deficiencia que no le prestaste atención en esa década, exactamente. o sea, ya estás en un momento de desgaste, ¿no? Ujú, Es importante recordar que Lu acaba de decir, hay que ir a la raíz. En la medicina oriental hacemos de root and the branch, hacemos de la raíz, pero paralelamente la rama. La rama es el síntoma, pero ujú, también tenemos que ir a la raíz y se hace paralelamente. ¿Por qué? Porque también uno tiene que sentirse bien paso a paso, así como un granito de arena, ir viendo todo lo que me aporta bienestar en mi casa, qué es lo que yo puedo hacer para empoderar a la persona del otro lado, pero al mismo tiempo tiene que estar acompañado de un cambio de alimentación, un cambio de hábitos, de ejercicio, el ejercicio genera endorfinas, los alimentos también, dejar unos alimentos que son los que pueden estar causando, como el azúcar, que causa toda esta inflamación interna. Esta inflamación puede crear calor interno, este calor interno hace que tengas calor en el corazón, ese corazón puede ser que te dé taquicardia, te despierte de noche. Eso es una vía que estoy dando un ejemplo, pueden haber muchísimas ujú, más, pero lo ujú. importante es, no va a haber una sola solución, como dijo Lu, no es que es una cosa, no, hay que empezar a ver el abanico de opciones y ver cuál es la que yo estoy necesitando, pero viendo la raíz y atendiendo la raíz del tema. Ujú. Entonces, creo que es clave eso que dijiste, y el tema del cortisol, si quieres hablar un poquito del cortisol y la parte de la melatonina, ¿no? Que es tan importante y tanta gente que estoy escuchando que tiene problemas para dormir, porque más allá del trauma, que es la mente, también está Ujú. el tema de que el cortisol ese mismo, si está alto de noche, no va a dejar que se active la hormona para que vayas a dormir. Eso nadie lo sabe. Entonces, ahí sí te Exacto, dejo para que lo cuentes un exactamente. poquito. Sí, 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 o sea, y no solamente de noche, o sea, si está crónicamente alto, definitivamente va a afectar no solo en la melatonina, va a afectar en todas las hormonas, o sea, Ujú. todo comienza a presentar problemas cuando estamos sometidos a altos niveles de estrés. El Ujú. cortisol se produce eh, justamente cuando hay altos niveles de estrés, pero sobre todo cuando hay altos niveles de estrés sostenido, cuando ese estrés se cronifica, cuando no solamente tenemos esa respuesta que es natural y necesaria a un evento estresante, sino que ese evento estresante se mantiene. Por ejemplo, una situación en el trabajo, muchísimo trabajo muy demandante, en el que yo tengo que estar constantemente dando respuesta, resolviendo problemas, con mi atención totalmente puesta ahí. Entonces llego a la casa o cierro la computadora, porque ahorita no es llego a la casa, no necesariamente, ¿no? Dependiendo del trabajo. Pero en el tiempo que se supone que debería desconectarme, no me desconecto, sigo pendiente del trabajo o si tengo alguna situación con mis hijos, con mi familia, con alguien, o sea, si hay algo que está generando que ese estrés se mantenga en el tiempo, entonces es como si esa, bueno, no es como si, es
lo que sucede es que esa respuesta de tu sistema nervioso, esa respuesta hormonal de aumentar el cortisol para poder dar una respuesta de lucha o huida que se necesita en momentos específicos, o sea, no se necesita siempre, y esa es un poco Ujú. la idea de poder entender esto, que el tema es que estamos interpretando que siempre estamos en peligro, como lo acabo de decir. Entonces, Claro. este sistema de que tengo que luchar o huir o protegerme de alguna forma está permanentemente activo y el cortisol está permanentemente alto. Y al estar el cortisol alto, entonces también hay un desequilibrio en la insulina, por ejemplo. Ujú. Queremos comer más alimentos que nos ayuden a Las compensar tortitas. eso. Exactamente, exactamente. Ahí viene todo este tema de bueno, que siempre lo llaman como el comer emocional y que siempre es, no, es que yo tengo ansiedad y tengo que ver cómo hago para controlarme. Bueno, Fíjate que es ansiedad de un algo momento. dulce. Ansiedad de Exact, algo dulce. Iba a decir algo exactamente, que eso mi tiene café. varias raíces, como dices tú. Sí, cuando estabas hablando, estaba pensando inmediatamente, contame, estaba pensando en la adicción, inmediatamente, porque es como que el cortisol lo que hace es hacer que vos seas adicto a vivir esa adrenalina, esa cosa, esa Ujú, energía, y todo el tiempo querés estar en esa energía porque te da fuerza, ujú. te crees que te da fuerza, ¿no? Te crees como el Claro. café, Ujú, ¿no? Tomás café porque crees que te despierta, pero en realidad ujú, no tiene ninguna caloría, ningún nutriente, no tiene nada el ujú, café. Si estás todo el día tomando café, te quitas todos esos nutrientes del cuerpo. El cuerpo no tiene con qué, luego de un tiempo, tener la gasolina, la energía suficiente para crear todas las funciones que tiene. Entonces, nada, me pareció interesante esto de, de esta adicción. Y claro, justo y mencionaste el azúcar, así que sí, sí, parecido. sí. Sí, y ese es la típica frase bueno, no sé si alguien aquí se identifica, de que yo trabajo mejor bajo presión, Ajá. ¿sí? No sé si lo han dicho alguna vez, Sí, 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 sí. pero claro, o sea, trabajamos mejor bajo presión porque es que bajo presión se genera esa respuesta y bueno, este aumento de cortisol hace que muchas de las cosas muchas de las funciones que se necesitan para que puedas, digamos, hacer tu trabajo lo que crees mejor, se den, pero a un costo muy alto, ¿sí? Porque Ujú. nuevamente el nivel de estrés que se está produciendo en ese momento te genera, te afecta sin darte cuenta otras áreas de tu funcionamiento. Y es cuando dices, pero bueno, ¿de dónde vino este hipotiroidismo? ¿Pero de dónde vino Ujú. esta enfermedad Ujú. autoinmune? ¿Pero de dónde vino esta otra condición, este desequilibrio hormonal que estoy teniendo? ¿Sí? Y viene de ahí, de todas esas veces que se vino acumulando eso, de todo ese estrés sostenido, de todo lo que has venido viviendo últimamente, que te deja desprovisto ante esta cantidad de factores. Es un desgaste. No nos damos cuenta, porque si tuviéramos esta capacidad de darnos cuenta y tomar acción, sería muy fácil, no es evidente. Estamos hablando que pensamos cosas que no existen. Ahora, Ujú, en este momento estamos dándole foco y toda nuestra atención y toda nuestra energía a algo que no está pasando. ujú, Y lo que no está pasando, al darle todo nuestro foco y nuestra energía, nuestro cuerpo piensa que sí pasa, entonces activa todo estos químicos en el cuerpo, provocando esta ansiedad, como si tuvieras que salir corriendo o estar súper estresada por un pensamiento que no está pasando. Entonces, si nos ponemos a pensar eso, decimos, wow, mira lo que estoy haciendo, pero en realidad el cuerpo está sintiendo. Entonces, por un lado decimos, sí, no ocurre, pero claro, lo repetí tanto que mi cuerpo me está mostrando que sí está ocurriendo. Entonces ahí se hace un cortocircuito, ¿no? ¿No? totalmente, totalmente. Y ahí justo es cuando yo hago muchísimo hincapié en la terapia, cada vez que hago un taller, cada vez que puedo comunicar esto, lo hago y es que la ansiedad aparece como una forma
que tiene nuestro cuerpo de comunicarnos algo. La ansiedad, como todas las emociones, es una mensajera. Aparece porque necesitamos saber algo, necesitamos encargarnos de algo. Eh, por ejemplo, bueno, recientemente saqué un podcast y justamente hablábamos de este tema de la ansiedad. Y yo decía que yo me di cuenta que en mi caso personal, una de las cosas que venía a decirme la ansiedad era, hay que hacer lo que puedas, porque me daba cuenta que venía en un momento donde yo hacía muchísimas cosas, donde me metía como en muchos proyectos, muchas cosas al mismo tiempo, y me generaba un nivel de ansiedad súper alto, y en ese momento yo me di cuenta, lo que me está queriendo decir la ansiedad en este momento es que no puedo hacer más cosas de las que puedo hacer, ¿sí? O sea, necesito encontrar ese límite que me diga, hasta aquí puedo, me comprometo hasta aquí. Después, puede que lo logre, pero a un costo muy alto. Ujú. Es trabajo de cada uno de nosotros, de nosotras que estamos acá, ver cuál es ese mensaje que tiene la ansiedad para nosotros, ¿sí? Porque siempre vemos la ansiedad como algo negativo, como algo de lo que me tengo que deshacer, como algo de lo que tengo con lo que tengo que luchar, y en lo absoluto, o sea, es algo que viene a comunicarte que algo está pasando, es algo que viene a protegerte prácticamente, y que si no sabemos interpretar ese mensaje, entonces ahí es cuando caemos en ese rechazo y bueno, mientras más rechazamos, más sufrimiento y menos aceptación. Claro, claro. Bueno, es toda una Ujú. bola de nieve, como decimos, y también tiene muchísimas raíces. Hay gente que va a tener estas 5 heridas del niño ahí latentes en el adulto, y hay gente que quizás simplemente los detone todo el entorno y esa exigencia, que de alguna forma Ujú, está en la valoración también. Siempre creo que esas heridas ujú. están en algún lado, ¿no? Siempre un Sí, claro, porcentaje hay. y esa es la raíz, y por ahí está, por ahí nos metemos. Eso es justamente lo que abordamos en terapia, porque ahí nació, esa fue la causa, hablando de causas psicológicas, ¿no? Claro, claro. Bueno, y qué importante darle importancia también al cuerpo y empezar a conectar. Me encantó lo que dijiste de la ansiedad te da un mensaje y te está diciendo algo. Yo hablo mucho también de esto, de, Ujú, claro. de, a ver, ¿qué, ¿qué me quiere decir? ¿Qué siento y qué me quiere decir? Si fuera una persona, ¿qué Ujú. me diría la ansiedad? ¿No? Empezar a jugar un poco con imaginarte qué contexto tendría, qué textura, si es una figura, si es un dibujito animado, si es una persona, pero ¿qué te está tratando de decir? Hacer un esfuerzo de alguna forma, un ejercicio para poder Ujú. empezar a conectar con esa emoción. Y esta emoción, bueno, de alguna forma viene del miedo, como dijiste, la emoción primaria, pero todas las demás emociones Claro, tenemos la tendencia a tapar, a borrar, a no querer ver. De ahí también surge todo esto, del no querer ver. claro. Claro, es que, bueno, es natural que rechacemos lo displacentero y la ansiedad no es placentera, ni la tristeza tampoco, ni el enojo tampoco, o sea, son emociones incómodas, emociones que son muy difíciles de vivir, de transitar, de darles espacio. Hay veces que yo cuando nombro este tema de darle espacio a lo que nos pasa, a la ansiedad, a la tristeza, si es que sentimos tristeza, la ansiedad, miedo, o sea, darle el espacio que necesitan las emociones es como, ¿cómo voy a darle espacio? No, si le voy a dar espacio, eso va a invadir mi vida. Me voy a comer, por ejemplo, siempre está mucho con el tema de la tristeza y la depresión. Si me permito sentirme triste, entonces voy a caer en depresión y yo no puedo caer en depresión. Ujú. ¿Sí? Porque no puedo estar triste. Y eso es un mito de la tristeza y la depresión no funciona así. O sea, la depresión no va a surgir porque tú te permitas llorar, por ejemplo, porque te permitas desahogar, porque te permitas hablar de eso con alguien. Todo lo contrario. Todo lo contrario, me encantó lo que dijiste, porque la depresión es más la represión de todo lo que venís aguantando hace mucho tiempo. Me encantó Así lo que es. dijiste, excelente. Y acá hay muchas personas que hablan de la fertilidad, si la ansiedad afecta a la fertilidad, la menstruación, por supuesto, todo esto ahí, Lu, que habla mucho Ujú. también de las hormonas, como dijo Lu, el cortisol se roba todo lo de la cascada hormonal, afecta todo, con la tiroides, el páncreas, con la insulina, con los ovarios, las suprarrenales.
Olvídense, es como que el glotón del cortisol no deja que ninguna coma, entonces no puedes digerir la comida, no puedes quedar embarazada, ¿no? ¿No, Lu? No. Es que en ese momento, Mari, el tema que sucede es que como estamos en modo supervivencia, cuando estamos en modo supervivencia no hay espacio para otras funciones. O sea, no es prioridad la reproducción, no es prioridad que el cuerpo se proteja. Por eso la función autoinmune está afectada. Por eso la función reproductora también está afectada, porque eso queda en segundo plano. No necesitamos enfocarnos en eso. O sea, esta persona necesita sobrevivir. Entonces vamos Tal. a enfocarnos en sobrevivir. Uy, me encantó. Entonces, cortisol, supervivencia, supervivencia, voy a correr, voy a luchar, voy a frizarme, voy a caer ahí, como si, viste, como hace ciertos animales que Ujú, caen ahí, que se hacen los muertos para que no les hagan nada. Estas son las tres ujú, funciones de la supervivencia, y si estás en estas tres funciones, todo lo demás no va a funcionar porque tu cuerpo sabe que no es prioridad, prioridad es salvar tu vida. Entonces, qué importante darnos cuenta de que si estamos en ese lugar, cuando me duele la panza, me duele el estómago, no duermo, me duele la cabeza incluso, cosas básicas, darme cuenta primero de cómo está mi estrés. ¿Cómo está así mi estrés? es. Ahí primero, antes que nada, no digo me voy a tomar algo, voy a ver qué tengo que hacer, qué tratamiento, no empiecen a agregar cosas. Yo siempre digo, no empiecen a agregar más cosas para que el cuerpo se maree más, ¿no? Empiecen a sacar, ¿no? Empiecen Claro. a quitar. Claro, claro, claro. Sí, 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 eso es algo que comenzamos a hacer casi que compulsivamente. Ah, bueno, no sé, me duele la cabeza, me tomo algo, o no sé, trato o sea, de tapar nuevamente ese síntoma y no de preguntarme, o sea, de cuestionarme, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasará? ¿Será que este dolor de cabeza tiene que ver con la presión que tengo en este momento en mi trabajo? Con la Ujú. presión que yo misma me pongo por, qué sé yo, por algún ideal que quiero cumplir específico, ¿de dónde viene esta presión? Entonces, es un poco, Mari, aprender a encargarnos de lo que nos sucede. Por acá están preguntando, entonces, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo me encargo? Bueno, una de las formas que tienes de encargarte definitivamente eh, puede ser, dependiendo de tus necesidades, evidentemente la terapia. Y informarte, tratar de, como lo decíamos al principio, ver cómo puedo llegar a la raíz, cuestionarte desde un lugar de la curiosidad, ver si una vez que llegué a la raíz, cómo puedo tratar eso, cómo puedo abordar eso, cómo puedo encargarme de eso. Y bueno, justamente un recurso muy importante y que creo que puede ayudar muchísimo porque está justamente diseñado para abordar integralmente la ansiedad es el programa que estoy haciendo en este momento junto con Diana de Cuido Mi Mente, que es una página que también aborda todo el tema de la ansiedad y ahí vamos desde lo más básico hasta lo que decías tú de la alimentación, pasamos por las causas, pasamos por los síntomas, qué hago cuando tengo esto, qué hago si me doy cuenta que es una creencia, si me doy cuenta que está relacionado con esta si esta cuestión del pensamiento repetitivo tiene que ver con algo que está relacionado a mi necesidad de perfección, a mi necesidad de controlarlo todo, ¿qué puedo hacer en ese momento? ¿De qué forma me puedo ayudar? Es un recurso que, bueno, que igual quisiera dejarles. Ahí la meditación ayuda y justamente también diseñamos meditaciones para trabajar cada cosa. Por ejemplo, una meditación que me parece que es súper valiosa, porque de hecho tú también hablas mucho de la aceptación, enfocada en la aceptación, enfocada en todas esas como rasgos de personalidad que nos hacen ser más propensos a la ansiedad, ¿sí? Total. Y que creo que puede ayudar muchísimo. Y además quería comentarles que bueno, justamente para aprovechar que estamos en este espacio y que todos están tan interesados en esto,
y que, bueno, siempre estamos colaborando, tú y yo, y tratando de abrir estos espacios para poder enviar este mensaje que compartimos. Todos los que están aquí tienen un descuento con el código Hormonas30, tienen un 30% de descuento en el programa que empieza el 15 de abril, así que, bueno, si están interesados pueden pasar por mi perfil para que lo vean y puedan acceder a toda la información. Voy a tener también una masterclass en la que vamos a estar hablando sobre las causas de la ansiedad, específicamente, dando, enfocándonos un poquito más, tratando de, bueno, todo lo que no pudimos conversar hoy. Claro, es que eh, es infinito esto de la ansiedad, porque sí, es tantas sí, 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 historias sí. y cada uno lo vive de forma diferente. Dijiste algo tan importante también, que es nuestro sistema inmunológico, que es lo que estamos, mirá, qué increíble, porque estamos todos tratando de decir, bueno, a ver, ¿cómo fortalezco mi sistema inmunológico? Y me estreso tanto que lo que hago es debilitar mi sistema de defensa. Todo el tiempo, aquello que Ujú. quiero, lo estoy en realidad boicoteando constantemente. Entonces, qué importante darnos cuenta de esto de la ansiedad, qué papel juega en nuestra vida, darnos cuenta que ahí son etapas, darnos cuenta que hay semáforo amarillo y después ya viene el rojo, necesitamos ahí ya terapia, es muy importante. Yo digo, cada maestro con su zapato, creo que es muy importante saber todo lo tema mental, es muy delicado y es muy importante que haya un profesional detrás dando la mano en un trauma. Es que lo he visto, no es sencillo y creo que es muy importante ese apoyo, además de la nutrición, además de darte cuenta si estás todo el día sentado en una silla, bueno, te toca ir a correr, porque quizás una de esos factores es que estás con un sedentarismo tan grande que no tenés cómo descargar ese estrés y quizás descargándolo corriendo y luego darte un baño de magnesio, permite que baje esos niveles, no tocaste la raíz, pero por lo menos te permite cuestionarte, como dijo Lu al comienzo, ¿no? Pero si estás tan Claro, alterado no te permite hacer esa pregunta. Estás como también bajar un poquito la espuma para decir, bueno, a ver, ¿qué tengo? Con qué me manejo hasta ahora? Pero hay que hacer algo claro. con el recurso que tengo en mi casa en este momento. Exactamente, por eso ese tipo de herramientas son tan útiles. Por ejemplo, eso, salir a correr. Por acá están hablando de el GABA. Todas Sí, las veces que me preguntan, ¿puedo tomar este suplemento? Que si el magnesio me ayuda, que si todo eso nos va a ayudar a que el nivel de ansiedad, el nivel de sintomatología que estamos sintiendo disminuya, que es un poco el mismo, bueno, no es el mismo claramente porque tiene otro mecanismo de acción, pero un poco lo que sucede con los fármacos, que no conversamos de eso, pero lo podemos hablar muy rápido. Hay manifestaciones de la ansiedad que requieren abordaje psicofarmacológico. No todas, no siempre, no es que ansiedad igual ansiolítico, igual antidepresivo, no, eso no es así, no es una condición, pero sí hay algunos síntomas, algunas manifestaciones de ansiedad que lo requieren, sí, que sí, es necesario y eso bueno. lo va a definir, bueno, tu especialista. Total. No, y es importante lo que dijiste porque va de la mano con esto de que cuando sabes que no lo podés manejar, no lo podés controlar, no te está invadiendo tu vida, te afecta tu espacio físico, te afecta tu familia, te afecta tu ánimo, te afecta, ya dejaste de comer o no te estás cuidando, estás todo el día en la cama. Ya son síntomas de que ya estás yendo en algo más severo y necesitas de un profesional que diga a ver cómo te quita de ese estado, cómo puede Sí. guiarte. Así que creo que es algo muy, muy importante. Bueno, como siempre, yo te súper agradezco. Lu, ahí ya voy a subir el vivo, voy a colocar su cuenta y en el cuenta ya dio un porcentaje de descuento para su programa, que ya empieza el 15 de abril. Yo tengo otro programa que empieza el 10 de abril, que es un abordaje holístico. Y entonces con ese abordaje holístico, el reprograma tus pensamientos, bueno, yo siempre lo estoy contando, que ya lo hice por cuarta vez, que es más que nada algo, como digo, holístico, mente, cuerpo, emoción, energía, y dar estas herramientas del tapping, herramientas de Me encanta. autocuidado y todo lo que comparto en mi cuenta, que ya saben, digitopuntura, energía, qigong, tai chi, todo ese tipo de cosas que son otras herramientas más
que se van a complementar con lo que Lu está comentando. Así que pueden ir a ver todo, ahí conéctense con Lu, me encanta siempre lo que das, siempre nos estamos invitando en las cuentas, me parece importante tener esta parte profesional. Ahí está, gracias Lu. Si Esta es que parte estaban profesional. preguntando cuál era el código. Me encanta y bueno, conozcan esas hormonas, sepan que hay algo químico, sepan que sus pensamientos provocan algo químico en el cuerpo y que cuando se provoca algo químico es real lo que sucede, pero la raíz está acá y está en que yo Claro. estoy dándole foco a algo que no está existente en este momento. Ujú, Bueno, ujú. gracias Lu, muchas, Gracias a muchas, ti, muchas Mari, gracias como por todo lo que siempre. nos diste. Gracias, gracias a ti. De verdad que estos espacios los valoro mucho porque es, es sembrar esa semillita para comenzar a cuestionarnos, para que todos los que están aquí al menos digan, oye, ¿será que esto es lo que me pasa a mí? ¿Será que esto, voy a averiguar esto? Voy a escribirle a este especialista porque creo que lo que me pasa a mí tiene que ver con, no sé, la tiroides o con algo más. ¿Qué será? Eso de verdad que lo valoro muchísimo, así que muchísimas gracias por seguir haciendo estos espacios, Mari. Me encanta. Bueno, ya nos veremos próximamente. Todo lo mejor. Igual nos vamos a ver prontito. Te mando un abrazo muy fuerte. Que estés muy bien. Gracias a todos por Igual, acompañarnos. Pueden colocar en el IGTV más preguntas y Luz seguramente, como está etiquetada ahí, ella las va a poder contestar, ¿sí? así es, así es. Bueno, Un abrazo a un abrazo. todos. Chau, chau a Chao. todos. Feliz día.